Un hombre recordado y conocido por su música espeluznante. Un hombre que lamentablemente fue objeto de burla por su música y sobre todo por su voz. Pero lo más extraño es que después de 28 años, su música aún es vigente. Hola lunáticos, bienvenidos a un nuevo video. La verdad, el día de hoy estoy súper feliz de estar un día más aquí con ustedes, un sábado más compartiendo un video. El tema del que vamos a hablar el día de hoy, la verdad, es bastante fuerte. A mí me da un poco de temor toda esta historia y lo peor es que no hay un por qué a uno le dé miedo, pero aún así causa miedo. O sea, ¿sí me entienden? Espero me entiendan. De un hombre que yo estoy segurísima que ustedes han escuchado su música, en TikTok se usa un montón. Pero pues obviamente sin antes recordarles que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Me encuentran en mi Instagram personal, en mi segundo canal de YouTube y por aquí en TikTok. Y pues nada, comencemos con estos datos curiosos que la verdad el día de hoy están bastante escalofriantes. Comencemos. Creería yo que todos ustedes en algún momento han escuchado esta melodía. Y claro que sí, el día de hoy les quiero hablar de la persona que está detrás de esta melodía y por todo lo que tuvo que pasar. Vamos a estar hablando de la historia de Tiny Tim. Era un hombre llamado Herbert Brutus Cagoule, el cual nació en Manhattan, en Nueva York, el 12 de abril de 1932, en Minneapolis, Minnesota. Venía de una familia de inmigrantes y su papá era libanés y su mamá era judía. Desde muy pequeño era fanático de la música, de los instrumentos musicales. Sus papás decidieron apoyarlo con este gusto que tenía, le enseñaron a tocar distintos instrumentos musicales, entonces esto fue una maravilla para él siendo pequeño. Sufrió de mucho bullying en su escuela ya que su aspecto físico era diferente, era un chico que era más alto que todos sus compañeros, era delgado, tenía una piel bastante clara, tenía el pelo crespo y tenía bastante pronunciada la mandíbula. Tuvo que soportar golpes, burlas por parte de sus compañeros, pero la música era su única escapatoria a todo este infierno que él estaba viviendo. Tiny Tim con el tiempo se volvió uno de los músicos más influyentes y cotizados de la industria. Era bastante importante y admirado por su gran talento con los instrumentos. Pero un día por medio de la televisión ve cuando un hombre está tocando un ukulele y a él le da mucha curiosidad este instrumento, decide conseguirlo, decide pedírselo a sus padres, sus papás se lo dan, él empieza a aprender cómo tocarlo y se enamora perdidamente del ukulele. Al tenerlo comienza a practicar canciones y queda totalmente cautivado con este nuevo instrumento. Pero este instrumento también lo motiva a empezar a cantar, cosa que decide hacer e ir a mostrárselo a sus familiares. ¿Y qué pasa? Él empieza a cantar en falsete, es decir, una voz mucho más aguda. Básicamente es como si un hombre tratara de imitar la voz de una mujer, entonces él escuchaba muy agudo y lo que hizo fue que sus padres quedaran como un poco choqueados y asustados porque no les había en realidad gustado cómo cantaba, pero aún así siguieron apoyándolo. Tiny Tim empieza a crecer, se empieza a volver un hombre y empieza a cambiar un poco su aspecto, se deja crecer el cabello, tenía un cabello crespo, empieza a vestirse con ropa bastante anticuada y obviamente su fiel amigo siempre lo acompañaba, que era el ukulele. Él comenzó a aparecer en distintos programas, shows, en lugares, cantando, tocando su ukulele, las personas lo aplaudían, lo alababan, pero ¿qué pasa? Las personas no lo hacían de una forma de fanáticos por el gusto de lo que estaban escuchando, sino que todo lo contrario, lo veían era como un tipo de distracción y de burla hacia él, es decir, como básicamente como si fuera un circo lo que estuvieran viendo. Entonces él empezó a ser invitado en distintos programas y mientras él cantaba, los conductores de estos mismos empezaban a hacer caras y como a mirar el reloj, como diciendo esto ya está aburrido, o sea, básicamente se burlaban totalmente de él. Esto me acuerda mucho como a la escena del Joker, donde el personaje principal es una persona que cuenta chistes y lo invitan a este programa, esta escena súper famosa que lo único que hacen las personas es invitarlo pero para burlarse de él. Básicamente es como lo que le pasaba a Tiny Tim. Aún así, él me parece a mí de una manera bastante bonita, él sabía lo que estaba pasando, pero él se seguía presentando y mostrando su música. A partir de ese momento, su música se empezó a volver pues bastante conocida, viral por decirlo así, y empezó a ser usada en películas de terror, lanzándolo a la fama.
Entonces yo creo que tanto ustedes como yo hemos visto videos en TikTok, en películas, por ejemplo en la película La Noche del Demonio, ahí se utiliza también música hecha por Tiny Tim y empiezan a darle como este contexto a este tipo de música que él está haciendo y obviamente le empiezan a dar este significado terrorífico, de temor, de miedo, que aquí era lo que yo les decía al comienzo. En sí, esta historia, si ustedes la analizan, no es una historia de alguien malo, ni que le hizo daño a las personas, ni que en realidad hizo algo contra alguien, sino lo único que él hizo fue hacer música. Pero digo que es terrorífico es porque al momento de escuchar esta música, no sé si por el contexto en que la ponen, pero sí causa un poquito de escalofríos escucharla y hablar de todo este tema. Muchas personas asimilaban su música con su aspecto, entonces unían esto y básicamente lo trataban de que tenía problemas mentales, de que era una persona terrorífica. Llega así el 17 de diciembre de 1969, Tiny Tim se casa con una chica y como les digo, su vida se convierte en un show, entonces mucha gente pide que se case en un programa de televisión. Él hace esto, este matrimonio dura muy poquito, del cual tiene una hija. Tiny Tim, en su momento donde su fama estuvo en lo más alto, seguía recibiendo bullying y cartas donde las personas le decían lo feo que era y lo aterrador que era su música. Con el tiempo la fama fue bajando un poco, él igual seguía presentándose desde bares, televisión y le llegó la propuesta de protagonizar una película de terror, obviamente, a lo cual él aceptó. Aquí yo considero Tiny Tim llegó en un momento en el que él dijo como, bueno, mi música y mi aspecto lo asocian con este tema, pues ¿qué le podemos hacer? Me voy por este camino, si es lo que la gente quiere de mí pues lo hago. Al fin y al cabo él vivía de eso, comía de eso, entonces creo que al final él como que ya se adaptó a lo que la sociedad lo quiso moldear. Pero lamentablemente llega el año 1996 y Tiny Tim está haciendo una presentación en una gala benéfica donde él se para a cantar otra vez una de sus famosas canciones y en esto él se cae sobre el escenario. Llegan las ambulancias, llegan paramédicos a tratar de ayudarlo y se dan cuenta que fallece. Actualmente la música de Tiny Tim sigue sonando todo el tiempo, sigue siendo usada para distintas películas. No sé la verdad si aún su familia reciba dinero o en este caso su hija, su ex esposa, en fin, de todas las obras que él hizo, pero lo que sí sabemos es que su música se escucha en todas las redes sociales, se escucha en videos como lo decía en TikTok, en películas de terror, entonces sigue siendo un referente. Quiero saber ustedes qué opinan de esta historia. Se me hace que es una historia un poco triste porque él lo único que hizo fue mostrar su talento y lo que sabía hacer y como siempre como sociedad nos queda fácil señalar, encajar y creo que esto fue lo que pasó con él. Encajaron su talento, encajaron su aspecto y pues a él ya no le quedó más alternativa que seguir en lo que la sociedad ya lo había puesto. Quiero saber ustedes qué opinan de este caso. Se me hizo un caso muy interesante, le agradezco mucho al seguidor que me dejó esta idea para hablar el día de hoy de este tema. Recuerden que si ustedes quieren que hable de algún tema específico, déjenlo aquí abajito en los comentarios, yo siempre estoy respondiéndoles, escojo alguno y es el que ponemos la siguiente semana. Y obviamente quiero mandarle un saludo a un par de personitas especiales, aunque en realidad, yo siempre digo esto en el video, pero en realidad todos son especiales, todos son demasiado hermosos, en serio estoy demasiado feliz con mi comunidad siento que somos muy amigos. Quiero comenzar saludando a Nicolás, a Zaira Ampuno Rubia, a Rosmi-Blogs Oficial y a María Estrada Fernández y obviamente a Juanita, que fue la que dejó la idea de este video. Mil gracias por el apoyo a este canal, los quiero mucho, les mando un beso enorme. Recuerden suscribirse, es súper fácil, van, se suscriben, activan la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo video y pues nada, nos vemos la próxima semana, les mando un beso enorme. Chao.